Hola, mi nombre es Uriel García Hernández y les voy a exponer el tema de la jerarquización de los valores y dilema ético o moral en los personajes de una obra de literatura universal. Introducción. La obra de literatura universal que abordé es El laberinto de la soledad, postdata, vuelta a El laberinto de la soledad, del autor Octavio Paz. Iniciaré dando una reseña del contenido de la obra, posteriormente analizaremos la jerarquía de los valores con respecto a los personajes y para finalizar llevaré a cabo un análisis según los 4 pasos de Cashman y Grillo, respecto de un dilema ético moral, exponiendo mi punto de vista en razón de cuál sería una opción más viable o si la forma en que se realizó es correcta o no. Resumen. A lo largo de sus capítulos, Octavio Paz analiza la psicología, las expresiones y actitudes comunes de la sociedad mexicana, tratando de desenterrar en la historia de nuestro país el origen de las mismas. En este libro, el autor realiza una profunda reflexión sobre los efectos de la conquista en el pueblo mexicano, misma que ha quedado impregnada en el pensamiento colectivo como una violación que ha degenerado en varios síntomas como el malinchismo que forman parte de nuestra esencia actual. También analiza las diferentes máscaras que el mexicano utiliza para no mostrarse al mundo tal cual es, puesto que por una parte no tiene permitido simplemente ser, sino que existe un deber ser del mexicano, hacia el cual le conduce la sociedad. De allí que el hombre mexicano sea muy macho, mientras que la mujer es resignada a la vida que le ha tocado. Ambos son silenciosos, discretos, no se muestran a sí mismos, solo máscaras, que cubren su falta de identidad. Punto de vista. Considero que a los mexicanos nos hace falta una nueva comprensión y forma de ver a la América Latina y el resto del mundo. El mexicano se esconde bajo máscaras, que después se convierte en días de duelo o fiesta, pero ni aún así hemos encontrado aquello que nos reconcilie con el orden y nuestra libertad. Sin duda, en esta obra se encuentran muchos aspectos de nuestra sociedad y de nuestro ser, tales como la mentira, el pecado, el miedo al amor, las discriminaciones y nuestra soledad. Nosotros los mexicanos buscamos siempre la figura de otros con quienes contrastar las diferencias que nos identifican. En su mayoría de veces el otro es el norteamericano, ante el cual ya no solo basta con diferenciarnos, sino que nos preocupa lo que crean, piensen y digan de nosotros. Jerarquía de los valores. Postura subjetivista según Alejandro Korn. El valor no tiene sentido ni existencia propia sin que exista el sujeto. En el capítulo de Conquista y Colonia, la figura más representativa es Sor Juana Inés de la Cruz, poeta, pensadora, monja, autora dramática, feminista, profundamente adelantada a su tiempo. La figura de Sor Juana puede verse como un aviso de lo que sería la historia moderna de México. Los últimos años de la poetisa son los de su conflicto con los jerarcas de la Iglesia. De acuerdo con la teoría subjetivista, la defensa del derecho de la mujer al saber, que parecía soberbia y rebelión. No sería lo mismo hoy en día sin la representación de Sor Juana Inés de la Cruz, quien creía en Dios, pero siempre busca una explicación racional de las cosas, en un mundo donde solo las afirmaciones y negaciones puras pueden existir, por lo que sus valores son biológicos, sobre todo culturales, porque busca la santidad, el bienestar, la verdad, así como sociales, porque busca justicia. Jerarquía de los valores. Postura objetivista según Max Scheler. Los valores dependen del objeto y no del sujeto. Lo único que hace el sujeto es captar el valor. En el capítulo de la independencia a la revolución destaca el personaje de Porfirio Díaz, mismo que elegí para representar la teoría objetivista de Max Scheler, ya que sus valores son trascendentales, morales, submorales y biológicos, no racionales. En el personaje que todos conocemos que se convierte en el héroe de la paz, suprime la anarquía y personifica la libertad. Es decir, busca el bien, la verdad, la justicia, el orden, la unidad, implementa también disciplina, la lealtad y el respeto. Con la estimulación del comercio destacan los valores económicos, culturales, lúdicos, políticos, sociales, tecnológicos y empresariales. Díaz gobierna bajo los siguientes principios: cree en el progreso, en la ciencia, en los milagros de la industria y del libre comercio, es decir, manifiesta los valores de mantenimiento, crecimiento e instinto.
Aún así, quien recibe el trato más inclemente y despiadado en el libro por Octavio Paz es el porfiriato. Según Paz, la ideología liberal que introdujo se llama la mentira política, una inautenticidad debida a la falta de correspondencia entre la realidad y su representación. El progreso, la ciencia y el orden son vistos como máscaras que sobreponen la ideología importada según el autor de la obra, y es por esa razón que le atribuyo un carácter objetivo a los valores que este personaje representa. Dilema ético. Octavio Paz habla de Tlatelolco. Es de donde pienso partir para mi dilema ético. La noche del 2 de octubre de 1968 protestaban estudiantes, profesores, obreros y campesinos contra el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Análisis según Cashman y Grillo. Paso 1. Entender la situación. En México estaba a punto de celebrarse la 19ª edición de los Juegos Olímpicos y al presidente Gustavo Díaz Ordaz le urgía presentar un país en calma. El estadio de la UNAM además era la sede de la inauguración. Protestaban estudiantes, profesores, obreros y campesinos contra la desigualdad y el autoritarismo del PRI y exigían una democracia verdadera y la implementación de mayores libertades civiles, políticas y sociales. Para la marcha pacífica que se realizaba el 2 de octubre de 1968, Díaz Ordaz ejecutó la Operación Galeana. Su gobierno infiltró a agentes y soldados en la protesta estudiantil y ordenó la movilización de 3 contingentes del ejército en zonas cercanas a la Plaza de las Tres Culturas. Fuerzas paramilitares, policías y miembros del ejército mexicano dispararon a sangre fría contra los estudiantes, profesores, obreros y campesinos. Las personas clave involucradas son el presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, los manifestantes, estudiantes, profesores, obreros y campesinos. Paso 2. Aislar el principal dilema ético. ¿Qué debió haber hecho el presidente Gustavo Díaz Ordaz? ¿Ordenar la Operación Galeana para cesar las manifestaciones o respetar dichas manifestaciones buscando más alternativas? ¿Quién podía y quién no hacer algo para evitar el mayor daño posible? ¿El presidente Díaz Ordaz o los campesinos, obreros, profesores y estudiantes que se manifestaban? Paso 3A. Consecuencialismo. Si el presidente Díaz Ordaz ordena la Operación Galeana, ¿quiénes salen perjudicados con los manifestantes? Porque se refleja la muerte de muchos de ellos. Si el presidente Díaz Ordaz no ordena la Operación Galeana, se ven perjudicados los intereses del gobierno, ya que podrían no llevarse a cabo los Juegos Olímpicos. La alternativa que fue seleccionada fue ordenar la Operación Galeana, donde se perjudican a los manifestantes, pero se mantienen los intereses del gobierno. Si el presidente Díaz Ordaz ordena la Operación Galeana, ¿quién se beneficiaría? Sería el mismo presidente, sus intereses políticos y el compromiso político de llevar a cabo los Juegos Olímpicos en México. Si el presidente Díaz Ordaz no ordena la Operación Galeana, quienes se verían beneficiados serían los manifestantes, pues se les respetarían sus derechos y se verían forzados a buscar otra alternativa que les permitiera resolver el conflicto. La alternativa seleccionada fue llevar a cabo la Operación Galeana para llevar a cabo los Juegos Olímpicos y cesar las manifestaciones. Paso 3B. Derechos y obligaciones. Los derechos que se estarían protegiendo para las manifestaciones son el derecho a la vida, la libre expresión, la seguridad jurídica, la libertad, la legalidad. Respecto del presidente, se protegería el derecho a la libertad, al deporte y el derecho económico del país. Los deberes que fueron desatendidos son la realización de un debido proceso, el no asumir las responsabilidades por parte de autoridades competentes, la falta de uso responsable de las fuerzas militares del país, la falta de indemnización a los familiares muertos y heridos en el conflicto. Los deberes que se pudieron haber desatendido son el incentivar el crecimiento económico y la desestabilización de las relaciones internacionales. Paso 3B. Imperativos categóricos de Kant. Si el presidente Díaz Ordaz ordena la Operación Galeana, quienes no serán tratados con respeto serían todos los manifestantes. Se violentaría sus derechos a la vida, de libre expresión, a la seguridad jurídica, a la libertad y a la legalidad.
Si el presidente Díaz Ordaz no ordenara la Operación Galeana, en este caso lo que no sería tratado con respeto son las acciones que el gobierno implementó para poder llevar a cabo los Juegos Olímpicos en México, que permitían un mayor crecimiento económico y brinde estabilidad en las relaciones internacionales. La alternativa preferible fue ordenar la Operación Galeana, cortando los derechos de los manifestantes, manteniendo así los Juegos Olímpicos para el crecimiento económico y la estabilidad de relaciones internacionales. Si el presidente Díaz Ordaz ordena la Operación Galeana, quienes no serán tratados como los demás serían los manifestantes, ya que se les limitarían sus derechos por considerarlos un riesgo para el gobierno. Si el presidente Díaz Ordaz no ordena la Operación Galeana, quien recibiría un trato distinto sería el Poder Ejecutivo y su ideología con respecto a la realización de los Juegos Olímpicos. La alternativa preferible fue ordenar la Operación Galeana, dar un trato diferenciado a los manifestantes y sobreponer los intereses del Poder Ejecutivo. Si el presidente Díaz Ordaz ordena la Operación Galeana, los beneficios que se obtendrían sería terminar con las manifestaciones y realización de los Juegos Olímpicos. Si el presidente Díaz Ordaz no ordena la Operación Galeana, los beneficios que se obtendría sería salvaguardar la vida de los manifestantes, el respeto de sus derechos de expresión y libertad, y la posibilidad de plantear una estrategia que les permita llevar a cabo los Juegos Olímpicos. La alternativa preferible fue realizar la Operación Galeana para detener las manifestaciones y mantener la certeza de la realización de los Juegos Olímpicos. Paso 4. Tomar una decisión y plantear la implementación. La decisión ética tomada por el gobierno fue llevar a cabo la Operación Galeana, utilizar las fuerzas militares del gobierno para cesar con las manifestaciones y llevar a cabo los Juegos Olímpicos, el evento deportivo más importante en el mundo. No hubo búsqueda de alternativas mediante el diálogo por parte del presidente Díaz Ordaz. Y con respecto a los manifestantes, en mi opinión, no podían exigir sus derechos de otra manera, ya que la manifestación pacífica es el último recurso para hacerse escuchar. Las letras que apoyan mi respuesta son B, D, C, F, I, J, L, M, N y P. Las acciones que el gobierno implementó para poder llevar a cabo los Juegos Olímpicos en México fueron considerando que sus acciones traerían un mayor crecimiento económico y que brindaban estabilidad en las relaciones internacionales, defendiendo así el derecho a la economía, el deporte y sobreponiendo la libertad de los países que participan en este evento, antes que los estudiantes, profesores, obreros y campesinos nacionales del país. Para llevar a cabo la acción tomada por el presidente Gustavo Díaz Ordaz se necesitó reunir a los cuerpos de seguridad para generar una estrategia que les permitiera suprimir las manifestaciones, establecer la fecha en que se llevaría a cabo el uso de los cuerpos de seguridad, dar la orden para la ejecución de la estrategia planteada, proseguir con la organización e implementación de los Juegos Olímpicos, atender las consecuencias nacionales con respecto a los daños y perjuicios causados por el uso de los cuerpos de seguridad para calmar la manifestación hecha por campesinos, obreros, estudiantes y profesores. Con la implementación de la Operación Galeana, se limitaron de los manifestantes sus derechos de libre expresión, seguridad jurídica, libertad, legalidad, procuración de justicia, integridad personal y protección contra la detención arbitraria, mientras que las acciones del presidente Gustavo Díaz Ordaz fueron causa de reproche nacional, ya que se generó una matanza ante una manifestación pacífica, donde no solo murieron personas involucradas en ellas, sino personas inocentes, además de que las irregularidades en los procesos dejaron ver la arbitrariedad del gobierno, que la sociedad mexicana hoy en día no perdona. Alguno de los cambios a largo plazo que se pudieran implementar para prevenir este tipo de problemas es velar siempre por los intereses nacionales, antes que los internacionales. Lo que se podría haber hecho desde el principio para evitar este dilema sería considerar el uso de cuerpos de seguridad como una última herramienta para calmar disturbios sociales y buscar más alternativas de solución que impliquen el diálogo de los problemas sociales. Punto de vista. No estoy de acuerdo con la decisión del gobierno, ya que una manifestación pacífica no ameritaba uso de fuerza militar,
Además de que la estrategia del gobierno fue mal implementada, generando una matanza que cobró vidas inocentes por el abuso de poder de los cuerpos policíacos. La manifestación se realizó algunos días antes de los Juegos Olímpicos. Si no hubiera habido inflexibilidad por parte del gobierno, se pudo haber organizado una reunión con los líderes de los manifestantes y los altos mandos del gobierno, para generar un acuerdo donde se les permitiera resolver los puntos en desacuerdo y que diera paso a la realización de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, acontecimientos como este, que mueven la sensibilidad de la nación, son muchas veces generadores de grandes cambios para la protección de nuestros derechos como mexicanos, aunque muchas veces el costo no es justificable. Eso es todo, muchas gracias.